Se habla mucho de la Asturias rural desde los despachos, pero muy poco desde la cuadra o el campo. Se dictan leyes en Bruselas, en Madrid o en Oviedo, sin entender que detrás de cada normativa hay un agricultor, un ganadero, que se juega a su modo de vida. Hoy me siento con alguien que ha decidido que el campo asturiano no va a ser un decorado para las fotos. Y este alguien es Borja Fernández, coordinador de URA, Unión Rural Asturiana, una voz que ha sabido aglutinar el malestar, pero también la esperanza de nuestro sector primario. Hablamos con la Asturias que madruga, la que pelea y la que sencillamente pide que la dejen trabajar en paz. Bueno, Borja, bienvenido a este podcast, este experimento que estamos haciendo con gente que se acerca aquí a charlar con nosotros. Gente que además consideramos que sois interesantes e importantes en la sociedad asturiana por lo que representáis y por lo que lucháis. Y desde luego no se puede negar que tú eres una de las personas en auge, no sé si de moda, en el campo asturiano, pero no por nada, sino por el trabajo que estás haciendo, que yo personalmente admiro profundamente. Vamos a hablar, si te parece, de cómo nació URA. Porque ¿de dónde nace URA? URA nace de la necesidad urgente de darle una voz al campo distinta. ¿Cómo es ese proceso en el que de repente un grupo de ganaderos, de agricultores de Asturias, decide que hay que formar un sindicato nuevo, una organización agraria nueva? Bueno, lo primero agradecerte la invitación y encantado de participar. URA nació porque gran parte del sector no se sentía ni defendido ni representado como debía de ser. Había unos sindicatos pues tradicionales que llevaban mucho tiempo acomodados y los problemas del sector pues se percibía que no se estaban defendiendo o plantando cara como era debido. Entonces, un grupo de personas, la inmensa mayoría jóvenes ganaderos, pues empezaron a organizarse, principalmente en la zona centro, aunque bueno, luego ya se empezó a expandir la organización, pero nació en la zona centro, pues formalizando un sindicato, que no es fácil, ¿eh? No. Además te iba a decir eso, porque lo que a simple vista parecía, los que no estábamos dentro de ese movimiento, era que era un grupo de gente joven, fundamentalmente, la que se estaba organizando. No sé si ahora mismo eso sigue siendo así o ya es una organización que se ha abierto a ya todas las edades, incluso gente que estaba en otras organizaciones. No, a ver, abierta está a todas las edades, pero la base de la organización es gente joven, ganaderos jóvenes. Y hay que subrayar que muchos, un porcentaje muy alto, ganaderos a título principal, es decir, personas que viven en exclusiva de la actividad agraria. Yo creo que esa gente joven se empezó a organizar porque tampoco se veía representada con las organizaciones tradicionales. Veían a la misma gente de siempre, la misma forma de trabajar y bueno, pues llegado un momento entendieron que había que hacer pues la defensa del sector de otra manera. ¿En qué momento, o cuál fue el momento, ese punto de inflexión en el que decidisteis que, oye, esto nos tenemos que organizar? O sea, ¿cuál fue el punto en el que todo esto cambió? Yo tengo el recuerdo de aquellas tractoradas del año 24, fueron el 24, ¿no? En el que de repente hubo como una eclosión, ¿no? del campo asturiano dirigiéndose a la ciudad, decir, oye, hasta aquí hemos llegado. O sea, ¿qué fue lo que motivó que apareciera ahora y que os organizarais? A ver, el punto de inflexión de la organización yo creo que fue esa época. Fue cuando empezamos a liderar un poco aquellas movilizaciones porque no lo hacía nadie. Porque las organizaciones tradicionales no querían coger el volante de aquella situación, una situación muy complicada, con unos costes de producción muy altos por aquella época, una rentabilidad baja, precios bajos, tanto de leche como de carne, una asfixia importante de fauna salvaje, es decir, un conglomerado de circunstancias que en aquel momento estaba asfixiando el sector y nadie daba el paso. Y por aquel entonces éramos una organización sin recursos de ningún tipo, sin apenas afiliados, pero que decidimos dar un paso adelante. Claro, la gente vio pues, que había una organización nueva que estaba respondiendo ante un problema. Empezamos a crecer, la gente empezó a apoyar y ya nos empezamos a plantear que esto había que tomárselo en serio y estructurar y organizar el sindicato en condiciones. Vosotros siempre decís que no le debéis nada a ningún político, ni a ningún gobierno.
ni al de Asturias, ni al de España, y eso la verdad es que me parece que es lo correcto. Cuando hay que ponerse a negociar con alguien al quien no le debes nada, ¿eso te hace más complicada la negociación? No, yo creo que al contrario. Te da más libertad para apretar cuando tienes que apretar. Yo contigo tuvimos varias conversaciones y cuando no estuve de acuerdo te lo dije. A mí cuando toca aprietas, yo lo tengo que decir públicamente. Pero porque... Cosa que agradezco también, ¿eh? Porque los que nos dedicamos a esto, además yo lo hago por convicción, yo creo que la política es para cambiar las cosas, no para vivir de ella. También necesitamos que quienes estáis defendiendo los sectores nos hagáis llegar con toda la crudeza lo que toque, la verdad como es. Porque si no, no nos enteramos. Nosotros en URA entendemos que estamos aquí con billete de ida y vuelta. Ahora mismo soy yo el coordinador, pero yo tengo claro que el nivel de presión, de trabajo, de lo que se está haciendo en la organización es muy difícil de mantener en el tiempo. Va a llegar un momento pues que te quemes, hablando claro. Tendrá que venir un compañero y coger el relevo y seguir apretando a este nivel. Y tiene que ser gente que no tenga mochila en política, que tenga una vida independiente, que tenga un trabajo independiente, que no dependa del sindicato ni para vivir, ni tenga intereses políticos o sindicales. ¿Quieres decir a alguien al quien no se le pueda chantajear? Correcto. Eso Mira, es a mí importante. me echan mucho en cara, o me echaban, ahora ya menos, la gente ya se va dando cuenta, que yo no soy ganadero a título principal. No vivo de la ganadería en exclusiva, y es verdad. Pero yo siempre tuve ganadería en casa. Y yo desde crío tengo animales. ¿Qué pasó con el resto de sindicatos? Siempre estuvo al frente ganaderos a título principal. Los líderes eran ganaderos a título principal. Se acabaron diluyendo como un azucarillo. Porque cuando llegaron temas escabrosos, cuando había que dar la cara, cuando había que apretar, esa gente desapareció. ¿Por qué? Porque tenían dónde hacer daño. La clase política, la administración, X. Conmigo eso no vale. O con los que estamos en URA eso no vale. Yo creo que por ahí tiene que ir la línea. ¿Tú crees que una voz libre le incomoda especialmente al gobierno del Principado de Asturias? Mira, yo voy a responderte con lo que me traslada el sector. Hacía muchos años que en Asturias no se hablaba tanto y de esta manera del sector primario. Que estuviese en la actualidad los problemas del campo, que se diese la importancia que tiene el sector, siempre estaba en un segundo plano. Ahora mismo no hay semana en la que el sector primario no aparezca en las noticias, con reivindicaciones, con problemas, con propuestas. Hasta ahora, estos últimos años, eso no pasaba. Yo creo que eso es algo que consiguió la organización, nuestra organización, que, ojo, arrastró al resto de sindicatos. La actividad en el resto de sindicatos subió a unos niveles importantes. Eso es positivo. Eso es la competencia, realmente. La habéis aplicado a las organizaciones agrarias. Yo tengo que decir que mi relación con las organizaciones agrarias en general es buena con todas. Tú lo sabes. Además, sé que la tuya también lo es. Quiero decir que no hay un mal rollo entre ellas, ni mucho menos. Aunque os han sometido a ese estrés de las elecciones agrarias, pero una vez pasado yo creo que lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente, ¿no? Vosotros por el sector que defendéis y los que estamos al otro lado, ahora mismo en la oposición, espero que por poco tiempo, defender el interés general de Asturias, que para eso estamos. Yo te quiero preguntar también, ¿para ti qué representa esa Asturias que está afincada en las instituciones en Oviedo y que no escucha al campo asturiano, que está y que vive al margen del campo asturiano? Yo creo que estamos instalados en una política cortoplacista. Es decir, este gobierno, esta consejería se dedica a los anuncios, al humo, anuncia ayudas que tardan año y pico en llegar, llegan mal. Eso no vale. En el campo tiene que haber resultados y en el campo hay problemas que necesitan respuesta. Y no vale anunciarme que vas a sufragar las vacunas de enfermedades de declaración obligatoria y desde que lo anuncias hasta que entra en vigor pasa un año y medio. Eso no vale aquí. No sé en otros sectores. A lo mejor pueden aguantarlo. Aquí no. En año y medio cerraron 100 y pico ganaderías. Y hay que dar respuesta a esos problemas. Y no vale decir el sector primario es estratégico,
aplaudir cuando la pandemia no se paró y luego cuando tienes que dar la cara y tienes que responder y tienes que dar una respuesta a los problemas, desapareces. Eso no vale. Además, tú siempre dices que, y yo estoy de acuerdo, que el ganadero no pide subvenciones, no pide caridad, lo que pide es que se le deje trabajar. Que cuanto menos problemas le pongan a su trabajo, mejor, y cuanto menos trabas, mejor todavía. Y eso entronca directamente con el tema del lobo aquí en Asturias, ¿no? ¿Cómo puedes explicarle tú, como representante de una organización agraria, a una persona que está en Madrid, porque hay que hacerles entender a los que están en Madrid, cuál es el problema del lobo y cómo afecta a la ganadería asturiana? Vamos a ver, el problema del lobo es que, para empezar, no se puede proteger al 100% a ninguna especie. Toda especie tiene que tener un control. No se puede brindar una especie al 100% porque acarrea unos problemas importantísimos, como ahora los está teniendo el lobo. Nadie en el sector ganadero pide el exterminio del lobo. Nunca se extinguió el lobo en Asturias. 40 años, 50, la gente, el sector se encargaba de gestionar el problema. Nunca llegó a desaparecer el lobo. Pero ahora mismo estamos en un nivel que determinadas actividades agrarias, como puede ser la quesera, se está viendo en jaque completamente con el problema del lobo, porque no pueden soltar la reciella, ovejas y cabras a pastar libremente. Correcto. Entonces, ¿qué acarrea esto? Esto acarrea una merma de producción de leche, por ejemplo, en este caso, de ovejas y cabras, y esto supone una merma de producción de quesos con denominación de origen. Es un ejemplo, pero podemos hablar de genética de animales. Las explotaciones de leche, para llegar a unos niveles de producción medios, pues se necesita una selección genética de animales de décadas. Cuando un animal te mata una novilla con una selección genética de décadas, eso no te ha reflejado en ningún baremo de daños. Por mucho que suba el baremo, ese trabajo de décadas no te ha reflejado. Entonces, y es lo que hay que trasladar a la clase política de la ciudad. Es decir, no es un problema de que te maten un animal y me lo pagues. Es lo que dejo de producir y de percibir. Eso es lo que yo creo que cuesta que la gente que no está pegada al campo, que no conoce Asturias, no entiende. Que no es solamente que muera un animal, que ya de por sí es un problema para el ganadero, es que está muriendo todo un proceso que va detrás para que ese animal exista con esas condiciones. Y que no vas a poder seguir con esa línea genética, con lo cual es un problema mucho mayor. No solamente es que se te muera. Yo recuerdo que tú y yo estuvimos juntos en el Congreso de los Diputados aquel día que contra todo pronóstico y luchando contra un gobierno de España que está empeñado en sobreproteger al lobo y que le da igual cuáles sean las consecuencias que tenga aquí en Asturias y en otros territorios. Ese día estábamos juntos en el Congreso de los Diputados cuando se consiguió sacar al lobo del Espre y poder comenzar otra vez con los controles poblacionales. Y aquí un poco arrastras, el Principado de Asturias fue haciendo que hacía, ¿no? Oye, con los últimos datos que tenemos de los lobos que se extrajeron en Asturias, ¿a ti qué te parece que la mitad de los lobos que se extrajeron en Asturias, o vamos a hablar claro, que se mataron en Asturias, que la extracción es un eufemismo que utiliza el gobierno cuando realmente lo que quiere decir es que se han matado lobos, no pasa nada por decirlo, ¿qué te parece que la mitad de los lobos que se han matado sean cachorros de menos de 7 meses? Yo creo que el plan de gestión del lobo en Asturias era ya un fracaso antes de entrar el lobo en el Espre y sigue siéndolo ahora. Y se está avisando de que sin un apoyo real en los cazadores no se va a hacer nada. Yo estoy cansado de ir a reuniones a consejería con representantes del gobierno, guardas forestales, guardas de medio ambiente y demás, y yo lo que veo es que aquí no hay interés en de verdad que haya un control real del lobo. La administración sabe perfectamente dónde está el problema, sabe cómo actuar, pero no se quiere. Y el resumen es ese. Ahora, a última hora, que el plan de gestión acaba en marzo, parece que están subiendo un poco el número de ejemplares. ¿Pero por qué? Porque llegamos a la fase de cacerías concretas de lobo en apoyo con cazadores. Lo que llevamos diciendo en URA desde el principio. Hay que acelerar el proceso y apoyarse en los cazadores. La administración por sí sola no va a resolver el problema que tenemos.
¿Cómo lo explicamos también a los ecologistas, que son los que mantienen la batalla más furibunda contra lo que estamos defendiendo, que gestionar el lobo también es defender la biodiversidad? Que no es que estemos acabando con la biodiversidad en los montes asturianos. Esto creo que también es importante decirlo, porque nosotros no somos gente que por defender que se controle el lobo queramos que se acabe con las especies salvajes en Asturias, ¿no? ¿Qué pasó este mes de agosto en Asturias con aquellos incendios? Fueron devastadores. Pero esos incendios, para que avanzasen como avanzaron en tan pocos días, es porque había una masa importante de combustible en los montes. Claro. ¿Por qué? Porque no hay actividad agraria. Claro. ¿Y por qué no hay actividad agraria? Por el cese de explotaciones. Y el lobo contribuye activamente a que se vayan cerrando explotaciones. Mira, un dato. El mayor porcentaje de hectáreas quemadas fue en Cangas de Narcea y Somiedo. ¿Sabes cuántos rebaños de cabras y ovejas había en aquellas zonas? Ninguno. Ninguno. Claro. Consecuencia directa de la pérdida de las recillas. Tú sueltas un rebaño de cabras en la zona de Genestoso, en Cangas de Narcea, no te dura una semana. Esto es una incidencia directa del lobo. Sí, yo sabes que mi familia es de Cangas de Narcea, de Sorrodiles, cerca de Genestoso, justo donde fueron los incendios, entre Llamera, Genestoso, toda esa zona que fue afectada. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, hace tantos años de eso, que allí había rebaños de cabras. Y claro, la gente sabía cómo había que hacer para tener el monte limpio. El monte limpio es un monte que produce. El que no lo está no vale para nada. No tiene más utilidad que mirar para él. Yo creo que las personas que han legislado y que han gobernado en Asturias lo han hecho sin pensar que el ganadero es capaz de ordenar su entorno y hacerlo de una manera que es sostenible. ¿Por qué hay esa duda con el ganadero? Yo creo que en general se ha legislado así porque tampoco se ha puesto pie en pared. El sector, yo creo que estos años, estas décadas, perdió muchísimo peso en Asturias. Y eso viene también a raíz de la representación de las organizaciones agrarias. Tendría que haberse levantado la voz muchas más veces y de forma más contundente. Si por cada ley de las que nos estamos refiriendo se preparase una tractorada como la del viernes, las cosas a lo mejor se pensaban dos veces. Pero yo creo que hubo una dejadez, un dejarse ir que nos llevó a esta situación. Que estás en lo cierto, ¿eh? Hay mucha normativa absurda que lo que hace es empujar al sector a un precipicio. Es que además parece que con cada ley, con cada iniciativa, ya sea de Bruselas, de España, parece que es para acotar un poco más, para poner un poco más de presión sobre el ganadero. Yo al final muchas veces pienso si se ve al ganadero como una persona que efectivamente necesita que se le controle. Es como que hay una desconfianza hacia el sector primario. Totalmente. Hay normativas absurdas que por ejemplo, por hablar de algo que la gente le suena, la PAC. Tú no puedes diseñar unas ayudas comunes a todo el territorio europeo. Porque Asturias tiene una orografía, un tipo de explotación que no tiene nada que ver con la meseta, por hablar de España. Entonces, falta gente allí que diferencie y que tenga claro las ganaderías que hay, los territorios. Hay que amoldar un poco cada circunstancia. Es un ejemplo, pero sí, no pueden ser las normativas genéricas perdón, y de esta manera. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de tuberculosis. Hay concejos como Valdés que lleva 3 años sin hacerse saneamiento y controles para la tuberculosis. El otro día decía el presidente del Colegio de Veterinarios, decía, si las pruebas son más sensibles y menos específicas, el año 26 puede ser catastrófico, decía. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Tú cómo lo ves? Vamos a ver, lo primero, yo estoy cansado de escuchar a la directora general en particular, al consejero también, colgarse medallas y a ponderar que Asturias es zona libre. Estamos debajo del 1% de casos de tuberculosis. ¿A quién beneficia realmente que Asturias sea zona libre? ¿Al gobierno va a decir, mira qué bien lo hicimos o lo estamos haciendo, nos colgamos la medalla que hemos llegado aquí? ¿O beneficia de verdad al ganadero? ¿Beneficia al ganadero, como pasó en Tineo, que porque suba un 0,01
te quito la prueba comparada. ¿Beneficia al ganadero que haya concejos que pasen hasta 3 años sin campañas de saneamiento y el cuarto que te toca te eches a temblar? ¿Qué beneficios trae realmente el ser zona libre? Entonces, hay una cosa clara. El ganadero es el primer interesado en tener una explotación sana. Claro. Eso es importantísimo. El primer interesado. Puede parecer paradójico, pero el ganadero es el primero que quiere que haya controles. Sí, correcto. Cuantos más, mejor. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, punto primero, que la prueba no es fiable. Llevamos con la misma prueba desde hace 40 años. Eso es alucinante, ¿eh? Y luego hay que tener una cosa clara y hay que ser claro. Hay otro reservorio, que es la fauna salvaje, que no tiene ni el 20% de control que tiene la cabaña ganadera. Se analiza un porcentaje irrisorio de la fauna abatida. Abatida. Pero, por ejemplo, el tejón no es una especie cinegética. ¿Qué control tiene? No, ninguno. No puede ser. No puedes tener a los ganaderos sometidos a una normativa estricta de milímetros y el otro reservorio, que es la fauna, sin control. Creo recordar de una intervención parlamentaria en la que, no sé si era el consejero Marcelino o era el director general, pero alguien se sentía orgulloso de decir que se había analizado un tejón a lo largo de toda una Tineo, campaña. sí, había sido. Creo recordar que era así. Yo creo que a veces hay gente que estaba mejor callada. Oye, ¿por qué crees que el gobierno se niega a devolver los montes vecinales a sus legítimos propietarios? Porque no le interesa. Yo creo que es un trámite que están dejando pasar. Sabéis que hay una iniciativa aprobada en la Junta, pero volvemos a lo de siempre. Hay muchas cosas que quedan en papel mojado y no se llegan a tramitar. Yo creo que los que mejor pueden gestionar el territorio son los que lo llevan haciendo miles de años. Claro. Es que sorprende, Borja, que no quieran devolver los montes vecinales en mano común para dejar luego los montes sin limpiar y a monte. Totalmente. Y tampoco quieren dar el brazo a torcer en el sentido de reconocer pues que los usurparon, por decir de alguna manera, en su día, y ahora pues tienen que devolverlos. No quieren llegar a ese punto y yo creo que están mareando la perdiz completamente con este tema. Si tuvieras que elegir, esta es complicada, ¿eh? Si tuvieras que elegir cuál es la mayor mentira que se cuenta desde la política o desde los sectores que opinan sobre el campo asturiano, ¿cuál sería? Que el ganadero quiere vivir de las subvenciones. Eso es, yo cada vez que escucho eso me pongo enfermo. El ganadero, si consiguiese una rentabilidad independiente a las ayudas, te garantizo que iba a cobrar 0. Porque el cobrar la PAC significa que estás sometido a unos controles, a unas inspecciones, a una burocracia que ningún ganadero quiere eso. Lo que pasa es que tú ahora mismo quitas la PAC, el sistema te ha montado de una manera que quitas la PAC y que se va la rentabilidad. Pues ¿tú crees que intencionadamente hay quien quiere dar la imagen de que el ganadero es una especie de caza-recompensas? Sí, totalmente. De caza-subvenciones. Totalmente. ¿Sí? Yo a mí, por redes sociales me salen páginas de ecologistas y tal, ya están pidiendo una limosna, ya están con las ayudas. No. El ganadero, si tuviera rentabilidad real para poder vivir de su producción, era el primer interesado en no cobrar un duro de subvenciones. Voy a ponerte un vídeo. Escabroso. Voy a dejar que lo veas y cuando se termine comentas lo que estimes oportuno. Sin lugar a dudas, es la comunidad autónoma que mejor gestiona y con más garantías políticas el control poblacional y en general el más conocimiento tiene de la situación específica como es el Aquí Marcelino, con sus discursos grandilocuentes, como siempre. ¿Qué te parece? Político profesional. Político de libro. En el peor sentido de la palabra, Sí, podrías decir. Totalmente. Yo, lo de Marcelino, a mí se me escapa ya. Que tengamos una comunidad vecina que tiene la mitad de superficie que Asturias y que en enero llevasen 31 lobos abatidos de 35 y que en Asturias, con el doble de extensión y con todo lo que sabemos y conocemos, como dice él, Sí.
llevásemos 11 o 12. Es que el dato mata el relato. Pero bueno, lo de Marcelino es con todo, ¿eh? Yo quedo asustado con él. Lo que se hablan en las reuniones y se atreve, es que encima se atreve. Sí, es probablemente lo más sorprendente de todo. Porque es que sí. yo no me atrevería. Porque equivocar se puede equivocar cualquiera. Incluso gestionar mal, hay mucha gente que gestiona mal, no es Marcelino el único que tal, pero es verdad que no se pone ni colorado. No. Oye, allá él. Hablando otra vez del cómo vemos en general el campo asturiano, yo creo que hay muchos jóvenes, afortunadamente, que tienen ganas, que les gustaría seguir trabajando en las ganaderías familiares, incluso implantar y introducirse en el sector, aunque sea de forma nueva. Pero tú, ¿cómo estás viendo la situación? Con todo lo que está pasando, con las políticas que aplica el Gobierno de España, el Principado de Asturias, las normativas de la Unión Europea, todas las dificultades. ¿Tú dirías que estamos ante la última generación de ganaderos en muchas zonas de Asturias? Yo veo dos vertientes. Veo una que son determinadas zonas como esta donde estamos, suroccidente, rasa costera, que hay una serie de municipios de ganaderías asentadas, consolidadas, que ya en su día invirtieron mucho sus antepasados, que pueden ser viables, puede haber un relevo de verdad, porque es continuar. Pero yo lo que no veo, y soy claro, y a mí cuando algún hijo de algún afiliado me pregunta, oye, ¿cómo ves que me incorpore? Por ejemplo, mi zona, la zona de Morcín, Riosa, Ribera de Areo, no tenemos territorio. Ahí dependemos de pastos comunales. Y un chaval que quiera empezar de cero, yo le digo, inviable. Inviable. Las inversiones que tienes que hacer, buscar territorio. El problema que tenemos de fauna, en la zona del Aramo, por ejemplo. Empezar de cero es inviable. Ahora, hay determinadas zonas, como digo, que están asentadas, que hay ganaderías pues potentes, que sí es viable el continuar, pero hay otras que no. Te iba a preguntar precisamente eso, que ¿qué le dirías a un chaval que su padre fuera ganadero y que estuviera dudando si entrar o no entrar en el sector? Ya te digo, depende de cada circunstancia y de cada zona. Pues hay zonas que sí, hay casos en los que sí y hay casos en los que no. ¿Dirías que en general merece la pena? Hombre, yo en 2 años que llevo al frente de esto, yo descubrí una Asturias rural muy viva todavía. Eso me gusta. Descubrí una gente, digamos una base joven que está a muerte con el sector. De hecho, yo en Ura hicimos candidatura para IGP, llamé personalmente a toda la lista, no hubo ni una sola persona que lo dudase. Vamos a tener ahora un congreso, vamos a renovar a la ejecutiva, va a estar prácticamente todo el territorio asturiano representado, con ganaderos de todos los ámbitos, de leche, de carne, apicultores, queseros, y dan el paso. Entonces, yo creo que sí hay todavía gente que quiere tirar. Es fundamental. Vas a seguir, ¿no? No irás a dejar. Sí. Bueno, De momento. Para desgracia de algunos. De momento. Si tuvieras... Es una imagen... Si tuvieras a Adrián Barbón delante, ahora mismo, y tuvieras que pedirle un compromiso concreto como presidente del gobierno para el campo asturiano, ¿qué le dirías? Que pusiese de consejero a una persona que supiese lo que es el sector y que sufra el sector. Que no me ponga un político, bueno, y te lo digo a ti, que posiblemente Yo ya estoy tomando nota. seas el próximo presidente, y te lo dije en privado. Prepara un equipo de gente que sepa lo que trae entre manos. No me hagas una consejería con gente que tienes que colocar en algún sitio. Yo creo que además la Consejería actual de Medio Rural es el mayor ejemplo de colocación política que se vio en Asturias en muchos años. Totalmente. Son todo gente que se ha quedado fuera de sus cargos políticos y que había que colocar en algún lugar. Pero es que además, sin ningún tipo de vergüenza ni... Esto es un sector muy concreto. Y aquí no valen burócratas ni profesionales de la política. En otros a lo mejor pueden tener un sitio. Aquí hay que saber lo que se trae entre manos. Los problemas son concretos y hay, como dice un amigo mío, hay que mamarlo. Hay que saber lo que hablas y lo que tienes entre manos. Y en esta consejería, pues sabemos de sobra que hay medio ayuntamiento de Tineo
colocado porque no había dónde meterlos, y el que lle director de fauna o de montes podía ser presidente de la Junta. Y eso no vale. Tienes toda la razón. Y si algo defiendo, y creo que además es muy bueno, será muy bueno para Asturias, es primero que hay que reducir el tamaño del gobierno. Yo creo que estos puestos de colocación que se han montado en Asturias no los merecemos, sinceramente. Y además creo que habría que aligerar la administración, ¿eh? El Totalmente. Principado de Asturias es una especie de transatlántico lento que han ido cargando de peso a base de chiringuitos, de colocaciones, de gasto superfluo, y al final no está lo que hay que estar. Y claro, así llegamos incluso con un cierto sentimiento o sensación de impunidad, de que aquí no pasa nada. Sí, O sea, sí, ¿cómo puede totalmente. alguien como Adrián Barbón consentir o incluso apoyar, no lo sé, que la Consejería de Medio Rural se convierta en una agencia de colocación socialista? Cuando eso ya no solamente es que no intentes taparlo, sino que además lo dices con total Con orgullo. alegría, con orgullo, es que tienes una sensación de que aquí da todo igual. En medio rural yo creo que hay uno de los casos más sangrantes de todo el gobierno, yo creo que es un ejemplo hasta para llevar a nivel nacional, el Banco de Tierras. Un organismo, porque es que yo no Sí, me canso cuéntanos el Banco de Tierras, merece la pena. de repetirlo. Un organismo, 600 y pico mil euros de presupuesto, gestiona 43 fincas de 20 hectáreas en total. 20 hectáreas. Que esta ganadería, te apuesto lo que quieras a que tiene el triple. Está por ahí Fernando. 600.000 euros vendría bien para gestionar la ganadería, ¿eh? Ayudaría bastante, sí. Y tiene como estrella, o como proyecto estrella, una línea de ayudas a sucesión de explotaciones. Sí. Y en un año gestionaron 5. Pero ¿cómo lo vendieron? ¿Eh? Y llega el gerente del Banco de Tierras, un señor que perdió las elecciones en Tineo, y que vuelvo a decir lo mismo, y es gerente de tierras, pero podía ser el que te abre la puerta a la entrada en la Junta General. Y lo vende como un éxito. No, oye, pero ¿cómo puede ser 7, 8 trabajadores, 9, no lo sabían ni ellos ahí en la comisión? ¿Y cómo puede ser este organismo, este despilfarro, con el medio rural en caída libre en Asturias? Y todavía me lo vienes a vender, es que no hay vergüenza. La verdad es que es alucinante. No hay vergüenza. Y todavía se pasean por ahí. Que yo el otro día lo decía en la manifestación. Somos bien blandos todavía en Asturias. Porque era pachalos de aquí. Tú, Borja, si se tuviese la oportunidad, tú dirías que el Banco de Tierras es un ente a suprimir. Totalmente. Tomo nota. Totalmente. Porque tú, el plan estrella la gestión de sucesión de explotaciones, la absorbe medio rural. Igual que otra ayuda cualquiera. Como tantas otras. Y tú puedes tener un organismo con 7, 8 trabajadores con 600.000 euros de presupuesto para que te gestione una ayuda concreta. Hombre, por favor. Yo creo que en Asturias se sabe poco de lo que pasa en el gobierno. Sí, sí. Porque totalmente. si la gente supiese todo lo que hay, esto no se sostiene. Mira, yo te digo una cosa y lo digo delante de las cámaras. Hay una desconexión entre el sector ganadero, el medio rural, y la zona urbana en Asturias. Y mira que Asturias es prácticamente todo rural. ¿Sí? Pero hay una desconexión brutal. Y es un deber del gobierno, si eres tú el próximo presidente, toma nota, es un deber del gobierno acercar el medio rural a las ciudades. Porque afecta a todo. Todo. Y ahora mismo hay una desconexión. Por ejemplo, este fin de semana hablaba con amigos de Oviedo que nos juntamos. Tengo un podcast con Álvaro Queipo en Salas. Hostia, Salas. ¡Oh! Pero si está media hora. Pero si está media hora. Ya. Hay una desconexión como si esto fuese Manhattan. ¿Entiendes? Y esto es porque no se habla del sector y no se da la importancia que tiene de verdad. Incluso va más allá, ¿eh? Yo es que también conozco gente que me dice, oye, y me pasa así de veces. Lo bueno que tiene esta actividad que yo voy realizando es que conozco muchísima gente. Y yo conozco bastante gente que me dice, oye, es que nunca pasé de Luarca. Yo soy de Castropol. Uh-huh. No, Castropol, aquí Galicia, ¿no? Uh-huh. Yo nunca pasé de Luarca. Y es una cosa
por decirlo, acojonante. Ujú. O sea, que los asturianos, que haya tantos asturianos que todavía no conocen su tierra, yo te compro ese apunte porque creo que es verdad. El propio gobierno del Principado de Asturias debería hacer porque los propios asturianos sintiesen orgullo por su tierra, ganas de conocerla y que la conozcan. Ujú. Porque si no es imposible que tengamos una conciencia colectiva de comunidad autónoma que quiere pelear por lo suyo. Es absolutamente imposible. Ujú. Y a mí me alucina bastante que haya gente que todavía no conozca Asturias de occidente a oriente, de norte a sur, porque además es que joder, es tan variada. Es una pasada, Asturias es una pasada y se vende sola. Se vende sola, pero hay que tener muy claro que la zona rural la mantienen los ganaderos y agricultores. Aquí puede haber un complemento de turismo, por supuesto, muy importante. Puede haber hostelería, puede haber gente que venga a vivir, a teletrabajar, pero sin los ganaderos esto no se mantiene. Eso es otro concepto que también mucha gente desconoce, que el paraíso natural que es Asturias lo es porque es tierra ganadera. Si no fuera tierra ganadera, Asturias sería menos paraíso natural. Sería una selva. Sería una selva. Sería un monte que, en fin, oye, cuando le guste ver el monte, pues que lo mire. Cuando lo de los incendios, que nos llamaban medios nacionales y tal, yo siempre ponía el mismo ejemplo. Tú vas al Parque San Francisco de Oviedo y siempre lo ves cuidado. El césped, árboles podados. ¿Por qué? Porque tiene un mantenimiento. ¿Quién mantiene la zona rural? Aquí no hay jardineros. Aquí son los ganaderos. No hay más. A mucha gente, con todo su derecho, y yo soy el primero que me gusta también, le gusta coger el coche el fin de semana y plantarse donde sea, en una ruta cualquiera, Cangas en Arcea, Cangas de Onís, Ponga, donde se quiera ir, a Salas, y dar un paseo y ahí reencontrarse una senda limpia, un camino limpio. Sí. ¿Quién limpia la senda? ¿Quién limpia el camino? Pues en la mayor parte de las ocasiones son los ganaderos que lo tienen utilizan. fincas alrededor, Claro. que la utilizan. No es que esté limpio por arte de magia, ni que haya un operario público que esté limpiando todos los caminos y sendas de Asturias, porque sería absolutamente inviable. Entonces, Totalmente. eso hay que saberlo. Si no hay ganaderos, no hay una Asturias también para disfrutar desde el punto de vista de la naturaleza Correcto. y del entorno. Y si la gente de la ciudad tuviese eso claro, que mucha gente lo tiene, pero si todo el mundo lo tuviese claro, habría una defensa mucho más clara del medio rural y del campo. Y lo que no se puede hacer, y es lo que está haciendo este gobierno, que es vender, promocionar todo esto. Ahora, en este presupuesto nuevo, hay un proyecto nuevo que se llama Sabores del Paraíso. Y luego no estás apoyando la producción de esos sabores. Es que vamos por delante y no nos damos cuenta de lo que estamos dejando para atrás. Estás preparando un presupuesto para una campaña de marketing sin realmente estar apoyando la producción de esto. Yo es lo que Correcto. percibo. Que tampoco se trata de hacer producciones industriales. Por ejemplo, hay No, muchos asturianos que tienen la producción que tienen. Apoyar. Y eso también es valor. Apoyar. Pero hay que apoyarlo, efectivamente. Bueno, volvemos a Ura. Ura que demostró que cuando el campo se moviliza, lo que decíamos, la ciudad también despierta. Eso lo vimos con las tractoradas, el otro día con la manifestación también con Mercosur. ¿Cuál es el límite de Ura en cuanto a acción? ¿Hay límites? Bueno, yo reconozco que a estas alturas estoy sintiendo un poco de vértigo, Eso es humano. porque es verdad que la organización está creciendo mucho, no solo en afiliados, en apoyos. Y esto necesita una estructura, necesita una respuesta. La gente quiere respuestas, porque también ganamos las elecciones, entonces ahora la gente exige. Tenéis una presión grande. ¿Sí? Correcto. Entonces, no te puedo decir hasta dónde vamos a llegar, pero sí te puedo decir que yo percibo un avance muy importante de la organización, que esto está creciendo, y sí tengo que decir que me siento muy apoyado, que cualquier cosa que pido a los compañeros no hay ningún problema, y que yo voy a dar lo que pueda de mí. No sé si llegaremos a colapsar, pero bueno, de momento yo creo que lo vamos llevando. Pero si uno da lo que tiene, es lo mejor que puede hacer. Luego ya lo que venga no depende de Sí. nosotros. Hombre, Tengo que decirte que comparto esa sensación también. Sí, Las expectativas que hay puestas, las ganas que tiene la gente de que haya un cambio en Asturias, que eso ya es mayoritario, lo encuentro por todas partes, eso también ejerce una presión muy grande y claro, no puedes fallar. Bueno, yo voy a hacerte un poco de rappel. Yo te garantizo, ¿Quieres la bola? Te traemos la bola. yo casi te garantizo que la Asturias rural
tiene muy claras las cosas. Tiene muy claras las cosas. Pero también te digo lo que te dije en privado. Se crea una expectativa de que cuando haya un cambio hay que responder. Que es lo que está pasando con Ura. La gente confió, pero nosotros tenemos que seguir con el pedal abajo, no levantarlo. Totalmente. Mira, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy muy humilde en los planteamientos porque, oye, la vida enseguida te da una bofetada y te pone en tu sitio. Y aquí estamos para trabajar y yo creo que va a haber un cambio político en Asturias y además eso me ilusiona, pero tiene que llegar, ¿eh? Y hasta el rabo todo es toro. Sí, sí. Ahora, una vez que llegue, lo que tengo absolutamente claro es que no podemos venir al gobierno a hacer lo mismo que hace este gobierno. No, claro. Bajo ningún concepto. Lo que no podemos hacer es que llegue el Partido Popular al gobierno y que lo que hagamos sea lo mismo que el PSOE. No puede ser. Eso bajo ningún concepto. Porque No. eso sería defraudar a tantas miles de personas que eso no va a ocurrir bajo ningún concepto. No. El que me voy soy yo. No, y además te digo, yo en el ámbito rural nos ibas a tener enfrente. Con Eso razón, no lo y dudes. con razón, y con razón. Eso no lo dudes. Bueno, hablemos de Mercosur. Tema candente que a mí también me está dando muchos dolores de cabeza, como bien sabes. El otro día la manifestación en Oviedo fue un éxito rotundo. Yo supongo que estaréis satisfechos, vosotros como URA y el resto de organizaciones agrarias que participaban. ¿Cómo lo ves, Borja? Lo veo que nosotros tenemos que defender lo que tenemos que defender y la postura nuestra es que el voto tiene que ser que no. Tiene que ser que no, debería de ser que no del gobierno de España y a ti te lo dije como presidente allí y te lo repito. Y si no, el del Partido Popular tiene que ser que no. Tiene que ser que no por todo esto que hablamos. Porque yo creo que nosotros tenemos que mirar por los intereses de Asturias. Y de acuerdo que el acuerdo Mercosur puede traer beneficios a otros sectores, pero en Asturias es una catombe. Porque la tendencia es que, por desgracia, las ganaderías de leche se vayan reconvirtiendo a vacuno de carne y el vacuno de carne es el principal perjudicado con el acuerdo Mercosur. Y bueno, escuchamos el tema de salvaguardias. Yo creo que en el momento que entre el acuerdo, creo que las salvaguardias van a acabar diluyéndose con el tiempo. A lo mejor en un inicio no, porque va a haber un control, se va a estar encima del tema, pero con el tiempo, y por lo tanto nosotros la postura es clara. Sabes que ahí contigo discrepo sobre las salvaguardias o las salvaguardas, como la gente lo quiera llamar. Porque yo creo que el acuerdo de Mercosur, tal y como está planteado, es dañino. Y mi postura, yo lo dije públicamente, también se lo dije a todas las instancias dentro de mi propio partido, es que el acuerdo así no, bajo ningún concepto. Y que es absolutamente perjudicial para los intereses del campo asturiano. Lo que sí que, no sé si discrepamos o es que tengo yo más fe en el trabajo de las instituciones europeas en este caso, pero yo sí creo que las salvaguardias pueden ser el elemento que nos salve. Y yo tengo confianza en cómo funcione después la Unión Europea y los controles del gobierno. Bueno, cuando haya otro gobierno, porque esto es un puñetero desastre, pero sí que creo que eso sería importante, porque introducen dos cosas que a mí me dan cierta seguridad, ¿no? Que es un tope máximo para importaciones que si se pasa se vuelven a aplicar aranceles, con lo cual, bueno, bien. Y luego un control de precios. Si se ve que está bajando el precio, concretamente de la carne de vacuno en España, también se vuelven a meter los aranceles. Y yo confío que esos mecanismos no desaparezcan con el tiempo. Yo Borja, hay una cosa que me parece que es fundamental, estamos hablando de Mercosur desde el punto de vista del sector primario. Yo lo digo con toda rotundidad, este acuerdo así no, así bajo ningún concepto. Pero también es verdad que hay unas presiones del copón. Aquí hay sectores, aquí hay intereses. Me imagino. Esto debe ser la leche. Tú y yo no lo vemos, No. pero esto tiene que ser la leche. Yo creo que además de protestar, además de decir que no, vosotros tenéis que hacer lo que tenéis que hacer. Hablo de la parte política. Además de protestar, hay que plantear alguna solución. Porque si no, lo que puede ser es que protestemos y luego nos comemos Mercosur así como está, en crudo. Entonces, yo ahí sí que creo que el PP, y lo digo sinceramente, lo está haciendo bien. Que es poner esas cláusulas de salvaguarda sobre la mesa y decir, oye, si hay que comerse Mercosur, si hay que comérselo, que sea con estas garantías y que se cumpla. Luego, evidentemente, tiene que cumplirse. A ver, yo entiendo lo que me estás diciendo y tiene sentido. El problema es el siguiente. Estamos mandando un mensaje de que todo lo que se nos ha estado
bombardeando durante décadas en Europa. Fertilizantes no, bienestar animal sí, verdes, guays, Sí, eso es verdad. Sí, esto es así, esto es lo bueno, eso es verdad. el mundo tiene que ir por aquí. Coño, pero llegan los intereses de otros sectores, como bien dices, y abrimos la puerta a los que pasaron de todo esto. Entonces, ¿este mensaje qué hace? Este mensaje hace debilitar la Unión Europea, desde mi punto de vista, porque se nos ha estado vendiendo una película, pero la película ahora, bueno, vamos a ver cómo la moldamos. Ya no hablo de que valgan o no las salvaguardias, de que vale, pero nos sentimos engañados. No, es que es verdad, es que lo que hablábamos antes también. El problema es que llevamos tantos años de machaque al sector Claro. que, hablando claro, está hasta los cojones. Sí, sí. Entonces, pues así no hay manera, porque la gente ya no puede más, es la gota que colma el vaso. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo el otro día en la manifestación, que además me señalaste directamente y dijiste, a ver qué hace el PP y su eurodiputada, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. No, hay que asumir lo que a cada uno nos toca. También es verdad que quiero aclarar una cosa para la gente que vea el podcast. A día de hoy, el PP no ha votado nunca a favor de Mercosur, porque estoy viendo comentarios que me pone la gente cabreada y con razón. Pero aquí no ha habido todavía ni una sola votación más allá de la que han hecho los países. Que ahí también hay mucho que hablar. Porque llevamos la tira de años hablando de... Bueno, llevan la tira de años negociando y hablando sobre Mercosur. Pero el gobierno de España no movió ni un dedo para que el acuerdo de Mercosur fuese con las garantías para el sector primario. Sí lo hizo, por ejemplo, Italia con Meloni, que antes de dar su voto positivo, que lo dio, lo que hizo fue decir, oye, quiero más millones de euros para la PAC. Y una serie de garantías también, si no me equivoco, con temas de fitosanitarios y demás. Bueno, pues si el gobierno de Italia lo pudo hacer, ¿dónde estaba el gobierno de España? O sea, ¿nos lo vamos a comer con patatas porque aquí no hay nadie que nos defienda? Sí, sí. Es que es acojonante. Es acojonante. Lo que pide el sector es igualdad de condiciones, única y exclusivamente. Y es justo. Entonces no nos podemos limitar a salvaguardias. Si van a acabar entrando productos, no. Igualdad de condiciones. Si ellos lo hacen de una manera, nosotros también. Y si no lo hacemos nosotros, ellos tampoco. Ni más ni menos. Lo que no se puede permitir es que una cuestión, por ejemplo, como la que lleva aquí prohibida años, que es la hormonación de animales, ahí esté permitido. Eso no puede ser. Porque entonces estamos destruyendo el mensaje que nos estuvieron vendiendo todos estos años. Ese es el problema, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y el problema es que se ha estado vendiendo y se ha estado obligando a hacer una serie de cosas por el bien general, que en muchos casos, oye, es verdad, que mejoran el producto, mejoran la calidad, las garantías sanitarias, por supuesto, pero han sido tanto los excesos de burocracia, de presión sobre el sector, que al final la gente está harta. Totalmente. Y es totalmente comprensible. Hablaremos mucho más de Mercosur en las próximas semanas y meses y iremos viendo qué se puede hacer. Yo, la verdad es que lo tengo que decir con sinceridad. Toda mi familia es rural, ya no es ganadera, mis abuelos dejaron de ser ganaderos y ya mis padres no lo fueron tampoco. Mi abuelo fue el último que tuvo algo de ganadería y vendía algo usado por Cangas en Narcea. Lo hacía igual que tú, no era título principal. Mi abuelo, que fue alcalde de Cangas en Narcea, el primero de la democracia, trabajaba en caja rural. Entonces él salía por las tardes y luego vendía chatos, tenía algo de ganado y vendía. Cuidado, que tengo que subrayar, y mucha gente no lo comparte o tal. Los ganaderos, como yo, somos esenciales también. Te voy a decir, en mi municipio, en Ribera de Arriba, queda un ganadero ATP. Si no es por los ganaderos que seguimos con otra actividad, aquello es una selva. Sí. Tenemos una función tan importante como el resto. Yo cuando llamo al del pienso y me llega con el camión y me bascula, quiero cobrar. Le pagas exactamente igual. Y pago igual que un ATP. Cuando se me estropea el tractor y va al taller, pago igual que un ATP. Somos tan esenciales como el resto. No, totalmente. Oye, y otro sector, que en ese conozco algo, pero como amateur nada más, profesional en absoluto, que es el de la miel. ¿Cómo está el sector de la miel, la apicultura en Asturias y cómo lo describirías tú en cuanto a salud? Bueno, mira, tenemos la grandísima suerte de tener a
a una persona en la directiva que es Luis de Promiel Asturias, Sí. que es la mayor asociación de apicultores y que bueno, pues que es un referente para el sector y que está con nosotros y por lo tanto puede trasladar en primera persona esto. Según me traslada, el sector de la apicultura tuvo un boom hace unos años, pero ahora mismo aguantan los más profesionales, las producciones más profesionalizadas y a base de exportación. Entonces, yo creo que es una parte del sector muy estratégica que debería de tener un control, no un control, digamos una sectorial dedicada en exclusiva a él, Totalmente de acuerdo. porque lo veo muy abandonado. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces la gente ni se acuerda de él. Y con unos problemas de producción tremendos, por la varroa, por la presencia de velutina Y lo que y no fauna puede ser, salvaje. lo que no puede ser es lo que pasó con la sectorial apícola ahora mismo en Asturias, que se perdieron los fondos europeos y que los tuvo que poner el Principado de Asturias. Correcto. Es que parece que es una parte del sector como que, bueno, están ahí. No, es básica. Es una parte del sector básica. Eso es increíble, porque cada vez que el Principado de Asturias pierde un fondo europeo, lo tiene que devolver y pagar los intereses. Correcto. Y eso Y luego si quiere abonar, poner la pasta Correcto. Asturias. Y efectivamente, con lo cual tenemos que pagar los intereses Exacto. y luego poner la pasta que vamos a tener Exactamente. de fondos europeos. Exactamente. Esto, la importancia de la gestión es mayúscula y la gente muchas veces puede que no lo tenga en cuenta, pero es tremendo, ¿eh? El despilfarro que se hace aquí. Habrás visto que salía este año el vídeo famoso de las colmenas de Álvaro Queipo, que se las comía un oso en Cangas de Narcea. Bueno, aquello que yo, vamos, lo publiqué en las redes yo a mi manera y por mi cuenta, no quería yo hacer ese ruido, pero me alegró que lo hiciera, fíjate, porque a pesar de que había mucha gente que con maldad decía, ojalá le coman más y tal, bueno, hay gente que Oye, lleva la ideología y todo. el tema del oso no lo quieres tocar. Si quieres lo tocamos. Porque Lo tocamos, yo encantado. Porque ya que te Porque tocó a ti en primera persona. Yo lo sufrí. Y yo tengo que decir que lo mío eran 5 colmenas que no van a ningún lado y que lo tengo por pasarlo bien, ¿eh? Porque me gusta la producción de miel, lo paso bien yendo al monte, cojo el quad, relajo. Pero claro, hay gente que vive de ello. Hay gente que vive de ello. Yo tenía 2 pastores eléctricos. El oso hizo un agujero de casi 1 metro de profundidad, pasó por debajo y arrambló con todo. ¿Cómo puede afrontar el sector el problema de la fauna? Hablamos del oso si quieres con esto. Vamos a ver. Vuelvo a lo mismo de siempre. No puede haber una protección total a ninguna especie. Y el tema del oso en Asturias se está yendo de madre. Hablando claro. Estamos viendo vídeos por redes sociales de osos por el medio de los pueblos, que no se asustan de la gente. Y el oso hasta ahora no causó ningún susto. Bueno, uno sí en Cangas de Narcea, Sí, con cierto. aquella señora. A Carmen, Pero la conozco. tenemos que tener claro que va a haber que llegar a poner un límite. Entonces, yo creo que ese límite ya lo estamos rayando. Están disparados los daños de oso, no solo en colmenales. Ataques a ganado, frutales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cosa clara. Llegó el momento de plantear que hay un problema. Y hay un problema. Y hay que reconocerlo y hay que buscar soluciones. Yo no digo, hoy hay que abrir la veda y cazar osos. No lo sé lo que hay que hacer. A lo mejor hay que capturar y llevar para otras zonas. No lo sé. Pero hay un problema y hay que decirlo claramente. Bueno, oye, si el problema existe hay que decirlo, eso está claro. Yo sinceramente, tampoco sé cuál es la solución. Es verdad que el oso es una especie muy sensible, también es un símbolo de Asturias, pero cierto es, porque oye, yo hablo también con muchos ganaderos y de toda Asturias, que hay un problema creciente. Y eso hay que, por lo menos hay que saberlo, luego hay que abordarlo. Negarlo no es la solución, eso No, desde no. luego. O sea, no se puede estar continuamente obviando una cosa que está ahí. Totalmente. Y en Asturias ni se plantea hablar de este tema porque es el oso, es un emblema. Hay un problema. Y en algún momento va a haber que encararlo. Bueno, Borja, voy a hacerte unas preguntas rápidas. Esto es un clásico de los podcasts que vamos haciendo. Tú, con libertad, lo primero que se te venga a la cabeza. Un lugar de Asturias para desconectar. Cudillero. No te digo uno que no haya cobertura, porque serían muchos en Asturias, desgraciadamente. ¿Para desconectar, Cudillero? Sí. Bien. La feria ganadera que no te pierdes por nada del mundo.
Corao, ¿Perro pastor o mastín? mastín, ¿Sevillana o maravilla? maravilla. Aclaremos que son vacas de Borja, ¿eh? Voy a aclararlo porque igual a alguien le puede sonar raro. Maravilla. Sevillana y maravilla son Siempre. vacas. Perfecto. ¿Qué te quitaba más el sueño? ¿El lobo o un inspector de la administración? No, el lobo. Seguro. Los inspectores se capean. El lobo, ¿Un plato asturiano que sea el preferido tuyo? la fabada. Típico, perfecto. Y ya el último. Ojo, cuidado con esta, ¿eh? ¿Sidra o vino de Cangas? Yo soy de vino. Sí. Sí. Ole, ole. Pues nada. Soy de pues, vino. oye, lo dijo sin lugar a dudas. Eso está bien porque mucha gente navega. Yo, joder, a mí me gustan los dos. Es verdad que como soy miembro de honor, cofrade de honor del vino, pues tengo que hacer defensa de ello. Estoy esperando que me lo hagan también de la sidra, entonces ya tendré que hacerlo de los dos. Bueno, muchas gracias, Borja, A ti, Álvaro. por A ti, Álvaro. acompañarnos en este podcast, este experimento que estamos realizando, pero que a mí me está encantando porque permite una conversación tranquila y además da mucha información a la gente que lo ve. Espero que haya estado a gusto. Sí, perfectamente. Bien, y cómodo. agradecido de la invitación. Un gusto. Igual tenemos que repetir, ya Bueno, veremos el no hay éxito que problema. tiene. Tengo que decir que estamos en el Concejo de Salas, en la ganadería de Fernando. Fernando, vente para acá con nosotros. Agradecerle también Sí. que nos haya prestado con esta amabilidad, la hospitalidad que tiene, Fer. Y muchas gracias a todos por seguirnos. Seguiremos con otros podcasts. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernandín.